Ya está aquí nuestro amigo de Quito, Ecuador, Javier Andrade, que es reformado. Eres calvinista, ¿verdad, amigo? Creo Correcto, que calcinista. Dame 2 minutitos, ya acabo enseguida. claro que sí, adelante, tómate tu tiempo. No hay prisa, hay más tiempo que vida, hay más tiempo que vida. Mientras vayan por una cervecita, no es cierto. Bueno, una nada más. Una ampolletita, una corona, esa no es pecado. Una nada más, pero ya si se emborrachan, pues ahí sí no es negocio. Pero una cervecita, pues sí, les doy permiso que se tomen el día de hoy. O por sus palomitas. Pero como les decía, aunque nos dé una arrastrada el amigo Javier, no importa, aquí vamos a dejar en la plataforma todo el material. Y también pues le damos autorización, obviamente los derechos, para que Javier, si gusta subir este video, resubirlo en sus redes, pues lo pueda hacer, ¿no? Indudablemente, ya que está participando. Y así va a ser lo mismo para los demás debates, ¿no? Y cualquiera que le sirva, que lo quiera resubir, que sea católico, con fin de que sea un proselitismo sano, católico, pues lo puede resubir, ¿no? En sus canales. Aquí no se trata de monetizar, no se trata de hacer negocio, ¿no? No se trata de usar cualquier truco para ganar seguidores como en otros canales, ¿no? De todo tipo. Se trata pues de dialogar sanamente, sin insultos, sin groserías, porque muchas veces los que son protestantes pues no nos consideran a nosotros sus hermanos. Sin embargo, nosotros sí consideramos hermanos a los protestantes, a nuestros hermanos separados o nuestros hermanos esperados. Está Javier terminando unos asuntos, pero inmediatamente empezamos. Mientras, bueno, dice Betty que no tomen Coca-Cola, Betty Valenzuela, entonces mejor tómense un tecito, tómense una agüita simple, como yo que estoy tomando mi agua fresca. Y cada cosa que sacan, ¿verdad? Por ejemplo, estaba yo oyendo que del agua Pradi, que supuestamente congelan agua, lo meten al congelador, ¿no? Al refrigerador. Y ya que está congelada, la sacan, se descongela y luego la vuelven a meter al refri, la vuelven a congelar, la sacan, se vuelve a descongelar y sabe bien rica. ¿Quién sabe qué tenga? Pero dicen ellos que es agua Pradi. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor si lo buscan en YouTube, pues va a aparecer. Aquí estoy ahora sí, Osvaldo. Vamos Muy ahí bien. entonces. ¿Cuál es el tema que me invitaste a hablar? Hazme acuerdo, por favor. Perfecto, pues si gustas, tocamos el de la Mateo 16, 18, el fundamento Es de la iglesia, ¿no? Mateo 16, 18, correcto. Bueno, ¿cuál Sí. es la idea del formato? Pues yo decía que cada uno podamos exponer cuál es el fundamento de la iglesia en unos 30 o 40 minutos. ¿Qué te parece? 30, 40 minutos de exposición tuyo y luego mío, mucho. Sí, bueno, lo que ocupes, Yo digo 15 minutos. lo que tú gustes, o si gustas después se puede hacer una Pues refutación hagamos lo siguiente, verás. Un formato así bonito me parece que es bastante sano, saludable.
Yo tengo 15 minutos, me voy a tomar 15 minutos para hacer mi exposición. Correcto. Esos 15 minutos son míos. En esos Correcto. 15 minutos yo expongo, te hago Lo que quieras. preguntas, me respondes. Vamos a poner, por ejemplo, que las respuestas tuyas en esos 15 minutos míos, si yo te pregunto algo, voy a preguntarte las preguntas que quiera. Tú te vas a tomarte máximo 2 minutos para responder, si yo te llego a hacer preguntas. Y del mismo modo, cuando tus 15 minutos expones, me haces preguntas, yo también me tomo 2 minutos para responderte, y de ese modo se hace más interactiva la participación, ¿te parece? Perfecto, perfecto, Javier. Bueno, en todo caso, Osvaldo, mira, para mí es un gusto saludarte, estamos un poquito ocupado acá, claro. Así como por lo que hemos interactuado ahí en los chats, en los foros. Para mí la intención es siempre aclarar algo que para mí es vital e importante en la fe cristiana, es el elemento que es la razón de ser del cristianismo, que es a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para mí siempre será ese el enfoque, y yo voy a tratar de hacerlo esto en los tiempos que hemos quedado, en el tema que estás diciendo, Mateo 16, 18. Si fundó Jesucristo en efecto ahí la Iglesia Católica, o qué fue lo que fundó Jesucristo en Mateo 16, 18. Primero, si fundó la Iglesia Católica. Segundo, si nombró a Pedro como papa. Y tercero, si en efecto ahí existe también la disposición de sucesorialidad de los papas que supuestamente han venido desde entonces hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ya me acordé, entonces de eso es de lo que vamos a hablar. El tema entonces sería Mateo 16, 18. Déjame traer un vasito de agua porque a veces tengo un poquito de alergia y me va a hacer falta. Claro que sí. Sí, también yo voy a tomar mi agüita. Para que no digan que es cerveza. Dice besos, abrazos y muchos apapachos. A ver si se lee. Pura agua simple para la dieta, ¿no? Y eso que te cuento, Israel, voy a pasar el año anterior por $1,700. ¿De dónde? Con el municipio de Balsas. La misma mecánica les apliqué. Me aceptaron, porque en efecto sí creo que es una estafa. Entonces, ya tengo aquí mi agüita. Perfecto. A ver, entonces, listo. Es que aquí no hay... Listo, entonces, Osvaldo, quedamos claros. 15 minutos por cada uno, 15 minutos tuyos, 15 minutos míos, en donde tú tienes la oportunidad yo tengo la oportunidad de exponer, de preguntar, y de hacer todo esto. Muy bien. Y una vez que pasen esos 15 minutos, tú atiendes el asunto del mismo modo. Correcto. Claro. ¿Estamos de acuerdo, Osvaldo? Correcto, muy bien. Deme, por favor, una... Sí, le escucho. Deme, por favor, un ratito que estoy en una reunión. Sí, gracias. Va a ver que tú estás conectado con el dispositivo móvil o con la computadora. Con el celular. Un Huawei, un celular corriente. En llamadas te va a caer la conexión. Sí, ¿verdad? Pues ojalá que no llame. Desactívale a tu celular de las llamadas, porque ahorita, por ejemplo, me acaba de entrar una llamada a mí. De haber estado yo conectado con el celular, se habría caído la conexión, pues. Ok, perfecto. O creo que se interrumpe al menos. Entonces, ¿te parece bien si hacemos así, mira? 15 minutos de exposición tuya y mía, donde preguntamos, exponemos, luego 15 de exposición tuya, expones, preguntas, luego 15 minutos de refutación y de preguntas mías y tuyas, es decir, en una hora acabamos esto, porque tampoco ya, si es que se hace más de eso, es ya muy monótono, ¿te parece? Ok, muy bien. ¿Tienes tu reloj aquí electrónico digital? Sí, aquí tengo, las 9 en punto. Entonces,
Entonces tú pones los tiempos. Ok. ¿Empiezo yo o empiezas tú? ¿Cómo quieres? Pues si gustas, empieza, Javier. Adelante. ¿Ya? Entonces yo empiezo. Ahorita todavía no está en vivo, ¿no? Sí, ya. ¿Estamos ya en vivo? Sí, Ah, pucha. Listo. Bueno, como es más un conversatorio, no hay claro. problema. Sí, Listo. sí. Entonces, tú me dices cuándo. Ya, si gustas, ya empieza el cronómetro ahora. Bien. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Javier Andrade. Soy de la ciudad de Quito, Ecuador. Soy cristiano evangélico de denominación reformada. Y ahora vamos a estar con el amigo Osvaldo Pelcastres, ¿no? Vamos a estar conversando sobre el tema de Mateo 16, 18. Como es bien conocido para el católico romano, Mateo 16, 18 es supuestamente el fundamento bíblico en el cual se convalida la fundación de la Iglesia Católica, el nombramiento de Pedro como papa de la Iglesia y a su vez la sucesividad de los siguientes supuestos papas después de Pedro. Entonces lo que yo voy a hacer es a exponer, mi intención es exponer en la perspectiva bíblica qué es lo que realmente está enseñando este texto bíblico de Mateo 16, 18. Entonces, para el efecto, aunque la mayoría de personas conocen muy bien este texto, voy a proceder a leerlo en mi dispositivo móvil para que se sepa de qué estamos hablando. Mateo 16, 18. ¿Estoy correcto entonces, mi estimado Osvaldo, de que la Iglesia Católica propone de que Mateo 16, 18 es el texto bíblico en el cual se respalda la fundación de la Iglesia Católica, el nombramiento de Pedro como papa de toda la cristiandad y la sucesividad del cargo de papa hasta nuestros días en Francisco? ¿Es correcto? Exacto, correcto, Javier. Muy bien. Una vez dicho esto y aceptado, vamos a ver qué dice el texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, griego Petra, piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voy a leerlo también en la versión más conocida católica romana de la Biblia de Jerusalén. Acabo de leer en la versión Reina Valera, que es la versión más conocida y usada por nosotros los evangélicos. Lo voy a hacer en la Biblia de Jerusalén, que es a su vez la versión más conocida y usada por el catolicismo. Mateo 16, 18 dice del siguiente modo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, yo voy a decir categóricamente que este texto no es prueba ni de fundación de la Iglesia de Cristo propiamente dicha, y menos de la Iglesia Católica. Es decir, nosotros los cristianos evangélicos de denominación reformada no aceptamos siquiera que en Mateo 16, 18 se está fundando la Iglesia de Cristo. Tampoco decimos que nuestra Iglesia reformada o nuestra Iglesia evangélica está siendo fundada ahí. Entonces, si no aceptamos ni decimos que se está fundando la Iglesia de Cristo, que se está fundando la Iglesia evangélica o reformada, menos vamos a aceptar que se está fundando la Iglesia Católica. Como tampoco rechazamos de que este texto sea prueba de que Jesucristo le está nombrando papa a Pedro y de que está disponiendo que en adelante, a la muerte de Pedro, se nombre un sucesor de él como papa. Y el más singular y elemental
argumento de que esto no es así es que el texto no lo dice por ningún lado. Es decir, el texto tendría que leerse o tendría que estar escrito más o menos diciendo del siguiente modo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Piedra, Piedra es el apodo con el que estaba bautizado Pedro, y sobre esta piedra, sobre ti Pedro, voy a fundar mi iglesia y te nombro a ti Papa de la Iglesia Católica. Y tiene que este cargo ser sucesivo, tienes que a tu muerte la iglesia tendrá que nombrar un sucesor de este cargo al que ahora yo te nombro a ti como papa de la iglesia, gobernante jefe de la iglesia. Es decir, el texto no dice eso. Cuando elementalmente se apela, hay básicamente dos tipos de fundación, por así decir, de los estamentos de todo orden, las religiones, las corrientes ideológicas, dos elementos que suelen utilizarse para declarar fundado algo. Y es, en efecto, el hecho puntual de que existe una cláusula de fundación, donde expresamente un texto dice, por medio de este escrito, de esta acta y de sus cláusulas y artículos, queda establecida la fundación del colegio de Madres Oblatas para la ciudad de Guatemala, ¿sí? Y con esta acta se procede a la fundación a partir de la fecha número tal, del hospital para enfermos terminales de cáncer, el centro médico, el centro de educación, el leprosorio, la parroquia, si fueron términos católicos, la iglesia. Es decir, la expresa dedicación textual literal orientada a la fundación de algún estamento. Esa es una fundación obviamente literal. El otro elemento que voy a referirme es a la fundación por las acciones, ¿sí? Es decir, si alguna persona comienza en su casa a recibir, por ejemplo, a personas enfermas y les atiende y les lava sus heridas y si son gente pobre, desarrapada, menesterosa, sucia, les baña, les cuida, les alimenta. Y bueno, y esa labor comienza a hacerse, los pobres, los desarrapados ven que esta labor es encomiosa y entonces comienzan más asiduamente a acercarse a la casa de esta persona que está dando servicios y a la final, después de un año de estar sirviendo, de 2 años de estar atendiendo y resulta que hay mucha gente que está asistiendo a la casa de este buen hombre, esta buena persona para ser atendida. Y en el camino, entonces, todos le comienzan a llamar la casa del buen hombre, ¿sí? Y después de 5 años, esta casa del buen hombre llega a ser tan conocida y dicen, pero ¿y esta casa del buen hombre de dónde apareció? ¿Quién fundó esto? No, esto lo comenzó hace 5 años el amigo Osvaldo Pérez Castre a servir, y entonces él fue el fundador de esta casa de asistencia social. Es decir, no es que fue un propósito específico hacerlo, pero las acciones puntuales dieron lugar a la existencia de esta casa de asistencia social, a los enfermos, a los sucios, a los desarrapados. Y de pronto ya ahí sí, entonces comienza a existir con la formalidad un director, se nombra una directiva, a lo mejor una junta que administra, porque resulta que esta casa comienza a recibir fondos y la gente está muy congraciada y los gobiernos dicen, no, hay que apoyar el trabajo de este señor Osvaldo Pelcastre, y resulta que esas acciones que en un rato empezaron como una simple gestión de favorecer a alguien, terminan convirtiendo en una institución formal, con apoyo financiero, con una estructura administrativa. Y eso que se empezó hace 5 años termina siendo una institución de asistencia social. ¿Quién la fundó? La fundó Osvaldo Pelcastre hace 5 años. ¿Pero fue una fundación expresa y explícita? No. Sus acciones, su voluntariado fue el que dio lugar a esa existencia. En este caso de Mateo 16, 18, por ningún lado se puede ver esto.
ni en la expresión literal del texto, ni tampoco en la retórica de acciones que se hayan suscitado. Y el punto principal es que cuando la Biblia está hablando, cuando Cristo dice, puntualmente el Señor dice, edificaré mi iglesia, no está diciendo fundaré mi iglesia. Y para quienes somos medianamente entendidos, yo no soy un experto ni un erudito por si acaso alguien piense esto, yo soy alguien que más opina tal vez de lo que hago, sesuda y trabajo de erudición. El punto es de que para quienes algo hemos leído, estudiado, nos hemos versado, sabemos, inclusive para el catolicismo, que la Iglesia de Cristo no empieza en el año 30 de nuestra era, cuando Cristo el Señor empezó su ministerio, ni tampoco en el año 33, cuando Él terminó su ministerio con su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, a la gloria de Dios el Padre, ni tampoco luego en el Pentecostés. Aunque yo estoy consciente de que muchas confesiones cristianas, la católica, por ejemplo, arguyen que sí, que la fundación de su iglesia, de su organización religiosa, fue en ese año 33 y un poquito más adelante, unos días para cuando se suscitó el Pentecostés. Pero ya entrando en materia de manera más rigurosa, más documental, sabemos que esto no es así. Sabemos que la iglesia de Cristo empieza cuando Adán y Eva son los primeros incorporados a esta iglesia. Dios creó un pueblo para sí, dice la Biblia. La idea de iglesia es asamblea, es pueblo, quiere decir y muestra la expresión justamente de una congregación. Iglesia significa congregación, asamblea, pueblo. Entonces Dios ha tenido pueblo desde el principio de la humanidad. Por tanto, la iglesia de Cristo está desde el principio de la humanidad. Y Jesucristo, y el Catecismo Católico lo dice también, que la iglesia de Cristo está en constante edificación. No es que es un evento que Cristo edificó un día la iglesia y ya está edificada y de ahí nadie le añade nada más. No, todo el tiempo está en edificación, porque siguen añadiéndose, en las palabras del mismo Pedro, en 1 de Pedro 2:5, están añadiendo las piedras vivas que son parte de esa construcción, de esta edificación. Entonces, lo que realmente está diciendo Mateo 16:18, hay que entenderlo a la luz de los mismos textos. Un poquito más atrás, Jesucristo les ha preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen ellos que es Él? Y entonces Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En el versículo 16. Y el Señor le dice, replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, si es que Pedro quiere arrogarse esta declaración ciertísima sobre Jesucristo, eso no le pertenece a él. Él no es de su brillantez, no es de su erudición, no es de su inspiración, no es que a él le brotó, que él conocía, que él sabía. Y Jesucristo se encarga de hacérselo saber. Dice, esto no es tuyo, esto no es de tu carne, no es de tu autoría, esto te lo reveló mi Padre. Y el punto es de que, para quienes pueden ver en el versículo 16, el Señor le dice Simón, le llama por su nombre de pila, Simón Pedro en la versión católica romana. O sea, se está refiriendo al nombre propio de pila de Pedro, Simón. Luego le dice el apodo, Pedro. Tú, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Más bien dicho, no le llama, la Biblia le dice Simón Pedro, pero Cristo le dice, replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, no le dice Pedro, hijo de Jonás, porque no te has revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Miren el cambio. Antecito le dice, bienaventurado eres Simón. Y ahora usa el apodo de Pedro, piedra, todos sabemos que Pedro quiere decir piedra. Tú eres piedra, le está diciendo. ¿En qué sentido? El católico dice en sentido fundacional, de que sobre Pedro se estableció la iglesia. La semántica del texto expresa todo lo contrario. Primeramente porque en Juan 1:42, cuando Juan le trae a presentarle a Pedro al Señor, dice que el Señor
le miró fijamente a Pedro y le dijo lo mismo: tú eres Simón Pedro, y tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Pedro. Tú serás llamado piedra. ¿Qué es lo que conoció Jesucristo de Pedro? Conocemos lo que la palabra de Dios está diciendo en toda su expresión neotestamentaria. Que Pedro era un hombre inestable, de doble ánimo, que Pedro era un hombre que traicionaría a Jesucristo. Y por esa razón él adquiere este apelativo de Pedro. Nunca fue que Jesucristo le cambió el nombre. Vamos a ver que en todo el Nuevo Testamento, siempre que Jesucristo se refiere a Pedro, le habla por su nombre de pila, Simón. Aquí hago mi paréntesis, mi primera presentación, porque ya me ocupé los 15 minutos. Adelante entonces, mi estimado Osvaldo. Perfecto, gracias, Javier. Ahora, pues voy a exponer yo el fundamento de la Iglesia Católica. Cristo confió el Evangelio a hombres de carne y hueso, ¿no? No a papel mudo. La Biblia no cayó del cielo. Cristo no dejó la Biblia como manzana de discordia entre sus discípulos. Cristo dejó una autoridad. Quien a ustedes os escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. A los apóstoles. Cristo no escribió nada. No se dedicó a hacer Biblias. Y los apóstoles fueron a predicar, no a escribir, no a repartir Biblias, ni a repartir folletos, sino a predicar de forma oral. Cristo fundó una iglesia para que la salvación llegara a todo el mundo. No mandó copiar a manos papiros. Después algo se escribió posteriormente. Hasta que después de mucho tiempo los obispos católicos, entre tantos y tantos libros, hicieron la Biblia y descartaron los libros apócrifos escritos por herejes. Empezaron la lista de libros con el Papa Dámaso I en el año 382 y terminaron en el año 393 al 397 en el concilio de Hipona y de Cartago, definiendo los 72 libros y cartas de la Biblia. La Biblia es el libro más peligroso del mundo en las manos equivocadas. La Iglesia parió a la Biblia. La Santa Madre Iglesia es superior a su hija la Biblia. La Biblia no se puede poner como máxima autoridad, porque ninguna causa es superior a su efecto. La Biblia vale, pero bien interpretada, correctamente interpretada dentro de la Iglesia que Cristo fundó. Fuera de la Iglesia es un libro cualquiera. Si le falta un solo libro, si le falta una sola coma, es palabra del diablo, porque la Biblia no se puede adulterar, no se puede cambiar. Si Cristo no fundó ninguna iglesia, pues todas las iglesias que existen son falsas. Pero si Cristo fundó una sola iglesia, lo único que me interesa es encontrar esa iglesia. En esa iglesia quiero vivir y en esa iglesia quiero morir. La Iglesia Católica no es bíblica, porque no proviene de la Biblia, sino que la Biblia proviene de la Iglesia Católica, que es madre de la Biblia. Cristo no le puso nombre a su iglesia. Cualquier católico más o menos formado, pues sabe que la iglesia no se llama católica, sino que es católica. Dice el credo: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Una, porque Cristo fundó una sola iglesia en el año 33. Lógicamente esta iglesia debe de tener 2000 años y no dio permiso de fundar más iglesias. Santa porque es la esposa sin mancha del Cordero y es guiada a la verdad por el Espíritu Santo que la libra de cualquier error doctrinal y da como fruto testimonio incontable de santos, santos y santos. Es católica porque es universal, es para todos, no hay exclusión. Pueden entrar chaparros,
pueden entrar pelones, pueden entrar morenos, pueden entrar rusos, pueden entrar de cualquier color, amarillos, verdes, rojos, de cualquier tamaño, de cualquier condición social. Y la iglesia pues también es apostólica, porque históricamente llega hasta Cristo con la sucesión de obispos. Cualquier grupo que no tiene esas 4 cualidades de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad no es iglesia de Cristo, sino que es una iglesia fundada por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde fundaron cada grupo. San Ignacio de Antioquía, en el primer siglo, calificó a la iglesia por primera vez como universal en la carta a los Esmirnotas, capítulo 8, donde está el presbítero, donde está el obispo, donde está Jesús, allí está la iglesia católica. Constantino llegó 2 siglos después, en el año 313. El emperador romano Constantino se convirtió a católico, porque en una batalla escuchó una voz: bajo este símbolo vencerás. Y en una visión se le apareció una cruz de fuego en el cielo, y la implementó como escudo de su ejército y venció. Constantino no fundó ninguna iglesia católica, basta leer el Edicto de Milán, donde daba libertad de culto, eliminaba la persecución de los cristianos, o sea, los católicos, o sea, nosotros, y establecía como religión oficial del Imperio Romano Sacro la Iglesia Católica. Hay documentos del siglo I de toda la doctrina que se enseña en la Iglesia Católica, desde antes de que naciera Constantino y desde antes que naciera Calvino. Que por cierto, Constantino no fue papa ni es santo de la Iglesia Universal, pues si fuera el fundador, pues lo hubiéramos por lo menos hecho santo, ¿no? En el Evangelio de San Mateo es escrito en hebreo, el mismo idioma que habló Cristo. Cristo dijo a la letra en San Mateo 16:18, tú eres Kefa, que significa piedra, roca, peña, y sobre esta Kefa, piedra, roca, peña, edificaré mi iglesia, mi singular, una sola iglesia, no dijo mis 70,000 iglesias. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer, y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Significa que no la van a vencer ni los católicos borrachos, ni el marxismo ateo, ni las sectas protestantes, ni la masonería, ni los terroristas, ni Satanás en persona. Ninguna fuerza podrá contra la iglesia de Cristo. Dicen algunos protestantes, es que en griego piedra, Petra, Petronila, Petrita, Peña Nieto, Petros, Petra. Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba hebreo, dijo Kefas. Kefas quiere decir piedra, roca, peña. Es la misma palabra Kefas para piedrita que para piedrota. Y el Evangelio de San Mateo se escribió en lengua hebrea. Jesús no dijo, te llamarás Pedro, porque él no hablaba español, él hablaba hebreo, dijo Kefas. Kefas es piedra. Dicen los protestantes, es que cuando Jesús dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se señaló el corazón. Muéstrame en qué parte de la Biblia dice que Jesús movió el dedo. ¿En qué parte de la Biblia dice que a Jesús le daban ataques y que no sabía dónde estaba moviendo el dedo por aquí, por allá? Son cuentos chinos. Cristo le dijo a Pedro en San Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En lenguaje rabínico, atar significa condenar y desatar significa absolver o perdonar. A esto pongan la lupa, háganle zoom, bueno, pongan el telescopio mejor, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Juan 1:42, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es
el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas, que traducido es piedra. En la Reina Valera de 1960 dice que traducido es Pedro, pero no. Si vemos la Reina Valera de 1909, dice que traducido significa piedra, porque no puede significar Pedro. Cristo no le dijo Pedro, le dijo piedra, Kefas, Cefas. Si Cristo le cambió el nombre, fue por algo. Sería una tontería pensar que Cristo le dijo: tú eres Simón, que significa grano de arena, pero te llamarás Petronila, que significa piedra diminuta e insignificante. No. Jesús no dijo Petros. Y Jesús explica por qué le cambió el nombre. Mateo 16:13. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Díceles él: ¿vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No le dijo: eres una piedra en el zapato insignificante. No, bienaventurado o feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cristo destacó a Pedro de entre los discípulos. Ellos decían: unos dicen que eres Calvino, otros dicen que eres Lutero, otros dicen que eres José Smith, otros dicen que eres el Che Guevara, otros dicen que eres AMLO, otros dicen que eres Mahoma. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro toma la palabra y dice: tú eres el ungido, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contesta en su antiguo nombre: feliz eres, Simón, hijo de Juan, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ya me dijiste quién soy yo, ahora yo a mi vez te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, es que Pedro no puede ser la piedra, porque Cristo es la piedra angular. Otras piedras no le roban la gloria a Cristo. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Antes en las construcciones no se usaba varilla, no se usaba cemento, se usaban piedras, y no de una sola piedra se construye un edificio. Si Cristo es piedra, también su representante es piedra, y los apóstoles son piedras, y nosotros también somos piedras. Pedro no le quita el puesto a Cristo, no hay contradicción. Efesios 2:20. Edificado sobre los apóstoles y profetas, que son fundamento, siendo la piedra angular Cristo mismo. Los apóstoles no eran invisibles, ni tampoco predicaban en un continente invisible de Asia Menor. Nosotros tenemos los 12 patriarcados, y tenemos iglesias católicas en Siria, en Palestina, en toda la zona donde empezó la iglesia. ¿Qué iglesias tienen los protestantes en Tierra Santa? Pues no sé. Que nos digan, que nos den sus teléfonos para llamar a ver si existen. Cristo es la piedra del ángulo, es la piedra invisible sobre la cual se constituye, sobre la cual se construye, y es la piedra firme que está abajo y que sostiene todo el peso del edificio. Está hasta arriba y está hasta abajo, porque es la piedra del ángulo. Y también es la piedra que no ha sido puesta por el hombre, la piedra que está hasta la cúpula de la construcción.
y a la vez es el constructor que pone a Pedro como piedra visible de fundamento. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar? Cristo. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifiesta a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. No dijo mediante la Biblia. Isaías 22:20, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, y tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre. Papa significa padre. Y será para él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Le hincaré como clavija en lugar seguro y seré trono de gloria para la casa de su padre. Ahí vemos que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. También lo dice aquí en Isaías 22:20. Él será para él un padre, o sea, papa, eso significa papa, padre, para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Ya terminó mi tiempo. Muy bien. Listo, mi amigo Osvaldo. El punto es que estamos, el tema que estamos tratando es si Mateo 16:18, en efecto es un texto que convalida y que avala que ahí Jesucristo fundó la Iglesia Católica, ahí nombró a Pedro como papa y ahí dispuso que el cargo de papa sea sucesivo en los demás obispos y de Roma. Realmente, amigo, pues, o sea, has expuesto varios puntos que no tienen nada que ver con Mateo 16:18, ni con la fundación de la Iglesia Católica en ese mismo texto bíblico. Ahora, bueno, pero yo no tengo, básicamente, dado que no has expuesto acerca del tema, lo que me toca a mí, me tocaría es, bueno, meterme en el, como estamos en tiempo aparentemente de refutación, meterme en la temática que tú has topado, en algunos puntos de los que has topado para, bueno, desvirtuarlo si fuese el caso. Entonces yo aquí he anotado algunos puntos que creo que debería anotarlos. La primera, yo no he dicho que Jesús no fundó ninguna iglesia. Nosotros no estamos, los evangélicos de denominación reformada, no decimos que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Lo que decimos es que si la fundó, esto sucedió en Edén, cuando Adán y Eva fueron incorporados a la iglesia. Porque, te pregunto, ¿a qué iglesia pertenecen, por ejemplo, el mismo Adán y Eva? Abel, Set, Enoc, Noé, Sem, Jafet, Abraham, Job, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas hijos de Jacob, Moisés, Elías, David, todos los profetas mayores y menores. Cuando Jesucristo dice que venga a levantar su iglesia, en Efesios 2 habla de un solo pueblo, que de los anteriores, los judíos, hizo un solo pueblo junto con los gentiles. Es decir, que esto viene por una sola iglesia. Si Jesucristo fundó la iglesia en el año 33, en el año 30, en Pentecostés, en el año de esta era nuestra, ¿a qué iglesia pertenecen, mi estimado Osvaldo, todos los patriarcas antiguos testamentarios, los profetas, los siervos de Dios, hombres y mujeres? ¿A qué iglesia pertenecen ellos? Pues no había constituida como tal una iglesia, era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, ¿no? Pero como tal, que se hablara de iglesia, pues iglesia significa congregación,
sí se congregaban, ¿no? Eran una congregación que es el pueblo judío que actualmente existen, ¿no? Son los judíos. Es decir, estás diciendo con claridad de que el pueblo de Israel, en efecto, era la congregación. Es decir, la palabra iglesia es un término traducido del griego al latín que nos llega a nosotros como iglesia. Pero en términos claros de una traducción, iglesia quiere decir congregación, quiere decir asamblea. La congregación del pueblo de Dios, la Biblia habla muchas veces refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces, el que en el Nuevo Testamento se utilice el término iglesia no quiere decir que recién con Jesucristo y los 12 apareció la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer, por ejemplo, en la versión bíblica de los católica, vamos a leer Juan 1:1, en donde claramente estamos leyendo quién es Jesucristo. Todos lo conocemos de memoria, ¿no? En la versión católica romana, que usa una palabra distinta a las versiones evangélicas, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Nosotros usamos el término verbo por palabra. Es decir, en el principio estaba el Hijo y el Padre. El Hijo es la palabra, y la palabra era Dios. Cristo es Dios. Y vemos en el versículo 2 que dice: ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella. ¿Por quién? Por la palabra, por Cristo. Y el mundo no le conoció. Y en el 14 dice: y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe el Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si bien es cierto que Jesucristo toma carne en la era presente, en el año 0, por medio de la Virgen María, está en Gálatas 4:4, Jesucristo es el hacedor del mundo, es el creador de la tierra, es la palabra viviente, la palabra por cual fue hecho todo. Entonces Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo, es en el principio de la fundación del mundo. Pues no podemos decir, en términos ya más claramente exegéticos, que la iglesia de Cristo apenas aparece en el año 0, o en el año 33, o en el año un poquito más adelante, cuando el Pentecostés. La iglesia de Cristo, y porque Efesios 2:20 dice claramente que la iglesia está fundamentada en los apóstoles y profetas. O sea, los católicos leen esto a menudo. La iglesia es desde los profetas, desde los patriarcas y pasando por los apóstoles. La iglesia no fue fundada, mi estimado amigo, en el año 33, en el año 30, en Pentecostés. Si acaso la iglesia de Cristo fue fundada, esta fundación se remite al momento en que Jesucristo crea todo, al momento en que incorpora al pueblo suyo. El pueblo suyo era Adán y Eva, cuando no pecaban. Pero ellos caen en pecado, y entonces viene la redención, se incorpora a la vida, a la historia humana, a la historia de la redención, de la salvación, y que en Génesis 3:15 claramente dice que es la simiente de la mujer. O sea, es el protoevangelio, como muchos lo dicen. Pero la iglesia de Cristo aparece en el principio de la creación. Es decir, Adán, Eva, Abel, Sed y todos los que ya mencioné anteriormente son parte de esta iglesia. Lo dice en Efesios 2 también, antes del versículo 20, que de los dos pueblos hizo uno solo. Cuando Jesucristo venga en la gloria, en su gloria, a llevar a su iglesia, ahí van a estar los profetas, los patriarcas. No son dos iglesias, no existe esa. El catolicismo, al menos ni en el catecismo ni en sus enseñanzas, propone que hayan dos iglesias. El catolicismo dice que hay una sola iglesia, no dos. Y en esa sola iglesia están también los patriarcas. Por tanto, queda desvirtuado el hecho de que en Mateo 16:18 Jesucristo va fundando la iglesia suya y menos la católica. ¿Sí? Queda desvirtuado de que en Mateo 16:18 Jesucristo estaba nombrando a Pedro como papa. Y vamos a verlo, ¿por qué razón? Porque en Mateo 20,
26, vamos a leer qué es lo que dice Mateo 20, 25 y 26. Mateo 20, 25 y 26. Había una discusión entre los discípulos, los apóstoles, de cuál de ellos habría de ser el primero en el reino de los cielos, disputándose entre ellos la primacía, el primado. Mateo 20, 25, voy a leer un poquito más antes, desde el 21. Él le dijo: ¿qué quieres? Dícele ella: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Esta era la madre de los hijos de Zebedeo, pidiéndole a Jesucristo que les ponga en primacía, en preeminencia a sus hijos. Y Jesucristo les dice, replicó Jesús: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Dícenle: sí podemos. Díceles: mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para que quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, contra los hijos de Zebedeo, ¿sí? Mas Jesús los llamó y dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder? En el 26, no ha de ser así entre vosotros. Es decir, los discípulos apóstoles están disputándose primeramente quién va a tener la primacía en el reino de los cielos. Jesucristo les trae a la tierra de vuelta. Un ratito les dice, acá primero. Los jefes, y les ponen en el contexto de la vida cotidiana. Los hombres, los jefes de las naciones se ensoberbecen de ella, las gobiernan a su voluntad. Pero entre ustedes no va a ser así. Es decir, no van a haber jefes entre ustedes. Por tanto, Jesucristo no puede estarse contradiciendo en Mateo 16, 18, porque el texto no lo dice. Debería decir: te nombro Pedro, papa de la iglesia, no obstante que estoy diciendo acá de que no va a haber entre ustedes jefes. Por tanto, Mateo 16, 18 por ningún lado dice que Jesucristo le está nombrando papa a Pedro, no dice que está fundando su iglesia, porque la iglesia de Cristo está empezando desde el Génesis. Lo que está Jesucristo es edificando su iglesia. La iglesia católica en su catecismo reconoce esto, que la edificación de la iglesia de Cristo es una acción constante y permanente, que está en constante edificación. El catecismo católico reconoce que la iglesia de Cristo, lo que conocemos en la presente era, es la figura, es la continuación de la congregación del pueblo de Israel. Y nosotros creemos lo mismo, que la iglesia de Cristo, la asamblea, la congregación del pueblo de Dios, la iglesia, estaba también presente, manifiesta en el pueblo de Israel. La proto iglesia de Cristo. Es decir, no se le conocía al judaísmo de los patriarcas, de los profetas como cristianismo, pero si vemos que Cristo es en el principio y en toda la historia de la humanidad, porque eso es lo que le está diciendo Jesucristo a los discípulos de Maús cuando se les presenta en Lucas 24, 26 y 27. Les dice: oh insensatos y tardos de corazón para oír lo que los profetas enseñaron. Y dice que mostrándoles desde Moisés y por todos los profetas, les decía lo que ellos anunciaban. Es decir, los profetas están anunciando a Cristo. Pedro dice exactamente lo mismo. Veamos qué dice Primera de Pedro 1, el que supuestamente es el primer papa católico. Miremos lo que está diciendo a este respecto. Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Señores, mi querido amigo Pedro, mira lo que dice a quien tú le reconoces y le llamas tu primer papa. Primera de Pedro 1, 10. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Es decir, los profetas
el Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo, creían en Cristo. Jesucristo les dice a los judíos, a los que no eran cristianos, les dice que Él era antes que David, antes que Abraham. Ellos le dicen, no tienes ni 50 años y has conocido a Abraham, se le burlan. Y el Señor les dice, ciertamente os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y estos se enardecieron y querían lapidarle a piedrazos, a piedra viva, porque se estaba haciendo antes de Abraham. Es decir, aunque no haya sido conocido el cristianismo como tal, como jehovismo, como yavismo, como judaísmo, como noedismo, como abranismo, lo único cierto es que el cristianismo, aunque no haya sido conocido como tal, repito, es lo único presente desde el principio de la creación. Por tanto, la iglesia de Cristo está allá, está empezando ahí. Tengo otro pueblo, dice, otras ovejas, dice el Cristo del Señor, dice a sus discípulos, y las voy a traer y van a ser una sola, un solo rebaño. Acá, no sé si me queda tiempo, me avisas, amigo, otra cosa que voy a hablar aquí. Entonces, yo no he dicho que Jesús no fundó ninguna iglesia. Insisto que sí fundó en el principio de la creación y la está edificando. Pedro dice que la está edificando. Tú leíste Primera de Pedro 2:5. Cristo dijo Kefas, en efecto, este es un punto que a mí me encanta. Cristo en efecto dijo cuando dijo Kefas, que es el arameo, estuvo diciendo que era piedra, tú eres piedra. Clarito es la palabra textual, pero no podemos decir que el uso que Jesucristo está dándole de piedra para imputarle un sobrenombre a Pedro es el mismo que se usa, por ejemplo, para imputarle a Jesucristo como la roca en la cual descansa la iglesia de Cristo, en la cual verdaderamente se construye y se fundamenta la iglesia de Cristo. ¿Sí? Lo mismo dice Pablo a los corintios. Dice que ellos, los profetas, el pueblo de Israel, bebían del agua de la roca y esa roca era Cristo. Otra vez, la iglesia está manifiesta y expuesta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No hay una iglesia fundada en Mateo 16, 18, mi estimado amigo. Nunca vas a poder explicar esto, porque el texto no lo dice. Entonces, por tanto, la palabra Kefas sí quiere decir, ¿cuánto está? No veo. ¿Cuánto me falta? ¿Esa que me acabó? No alcanzo a ver, se ve solo una mancha en tu teléfono, amigo. En todo caso, ya me quedan 16 segundos. En todo caso, lo que voy a decirles es de que Jesucristo, en efecto, le da un sobrenombre, un apodo a Pedro, porque en toda la Biblia, cuando Cristo se refiere a Pedro, siempre le llama por su nombre Simón. Una sola vez, circunstancialmente, le llama Pedro, y ahí siempre le dijo Simón. En Juan 21, cuando le dice, ¿me amas, Simón? ¿Me amas, Simón, me amas? ¿Cómo es que Jesucristo le cambia el nombre a Pedro y le sigue llamando Simón? Explícame, amigo, por favor. ¿Por qué Jesucristo, si le cambió el nombre a Pedro, a Simón, de Simón a Pedro, le sigue llamando Simón en toda la Biblia? Gracias. Perfecto. Bueno, primero, aquí tengo Jeremías 31:33, donde dice, sino que esta será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel, pues de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior, sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí está diciendo Dios que iba a pactar una nueva alianza con el pueblo de Israel. Obviamente que la iglesia cree que obviamente es una sola iglesia, pero pues no considera a los judíos parte de esa iglesia, no se quisieron añadir. Obviamente que sí se añadieron judíos, los 3,000 que se añadieron presumiblemente eran judíos, y los 12 apóstoles pues eran judíos. Toda la palabra de Dios, dice la Biblia, que iba a salir de Sión, de los 4 puntos cardinales de Sión. Y aquí tengo en Juan 10:16 que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también las llamaré y escucharán mi voz, y serán un solo rebaño bajo un solo pastor. O sea, serán en el futuro.
Cristo dice que cuando la higuera empiece a brotar, a dar frutos, significa que el fin está cerca. O sea, cuando los judíos, el pueblo judío reconozca a Cristo oficialmente como Mesías, pues ahí sí es una de las profecías que dijo Jesucristo. Ya no me veréis hasta que no digáis Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos, si se puede llamar iglesias, entre esas dos religiones, ¿no? Pero bueno, otros dicen que pues Pedro no puede ser porque negó 3 veces a Cristo, ¿no? Pero Cristo lo confirmó también 3 veces. Y también, bueno, ahí dice aquí en Juan 21:15, y precisamente Cristo lo llamaba Simón y lo llamaba o Simón Pedro, pues porque el nombre no era pues precisamente para decirle, sino para que se entendiera cuál era su papel, cuál era su rol, ¿no? Pero bueno, en Juan 21:15 dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, dice la Biblia que dice Jesús a Simón Pedro, así escribe Juan, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Lo constituye como pastor. Cristo dice, yo soy el buen pastor. A la vez, cuando resucita, lo constituye como pastor supremo, a Pedro también. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Para Jesús no todos son iguales, hay diferentes autoridades. En Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribaros a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, no le dice por todos los apóstoles que Satanás los va a cortar como se hace con el trigo, no, dice, Satanás ha solicitado el poder para cortarlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Cristo instituyó maestros, no dejó la Biblia como maestra sino que para tener una iglesia organizada, dejó una autoridad, para que no hubiera millares de doctrinas diferentes que se contradigan entre sí, sino que la Biblia estuvo visible por 2000 años, no es que en 2000 años no estuvo visible y hasta 1500 años después, pues se presentó la Biblia, ¿no? No, la iglesia se tiene que comprobar históricamente. ¿Y cómo sabemos que es una iglesia visible? Pues porque dice, ustedes son la luz del mundo, no se puede esconder una lámpara prendida debajo de la mesa. Y yo quiero encontrar esa iglesia y quiero encontrar esos maestros, porque Cristo instituyó maestros en su iglesia. Efesios 4:11, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. No dijo, ahí está la Biblia, cada quien entiéndala como quiera. No. Dice Efesios 4:11, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento. Debe haber una unidad. Conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto en la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana, de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Jesús el Cristo. Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel
que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles. A Pedro lo mencionan por nombre, y a los, no le dicen Simón, Pedro, ¿no? Y a los demás apóstoles. Entonces, los apóstoles pues no tienen nombre, ¿no? El que se está mencionando por nombre es Pedro. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados aquel día, se le unieron unas 3,000 personas. O sea que por la predicación de Pedro, que inicia la iglesia fundada en Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas, y Pedro es el que hablaba. Dice, acudían a la enseñanza de los apóstoles en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones, y el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la iglesia, a esa iglesia visible, que tenemos que ver cuál es, los que habían de ser salvados. Es una iglesia visible de 3,000 personas y ahora de 1,500 millones de personas. Y les mandó a predicar, no les mandó a ser invisibles. Y en 1 Timoteo 3:15 dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Si uno quiere encontrar la verdad, el fundamento y la doctrina verdadera, no se tiene que acercar a la Biblia, se tiene que acercar a la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Otros dicen, no, es que yo no tengo religión, la religión no salva, Cristo salva. Cristo no es religión, es relación. No, señor, Cristo es relación y religión. Religare, que significa volver a unir al hombre con Dios, o volver a ligar, es lo mismo, ¿no? En Santiago 1:27 dice, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, y consérvense incontaminados ante el mundo. Y aquí vemos cómo se describe a Pedro en Hechos 5:15, hasta tal punto que incluso sacaban a los enfermos en las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Una mujer viuda tiene 15 años de viuda, la mujer, y las amigas notan que está embarazada, y le preguntan, ¿de quién es el bebé? Y ella dice, el bebé es de mi marido que falleció hace 15 años. ¿Es esto posible? Pues así dicen los protestantes. Muchos protestantes, no estoy diciendo que todos. Que Cristo los fundó, pero hace 600 años no existían ni sus doctrinas, ni su grupo, ni rastro. Muchos hasta vergüenza les dan a hablar de sus grupos y prefieren hablar nada más de la iglesia, de muchas sectas no cristianas, como los mormones, adventistas, testigos de Jehová. Esos no son cristianos, son sectas. Pero ¿qué te dicen de sus orígenes? ¿Cuándo inició su grupito? Pues nunca, no tienen fundamento, nada más están en contra del fundamento de su iglesia, pero no exponen sus doctrinas, ¿no? Entonces dice que de sus grupos no hay rastro.
y de su Biblia mutilada menos. Y los católicos que se volvieron protestantes, pues tuvieron más confianza en un desconocido que les llegó a predicar que en sus propios padres, que en su propia familia. ¿Qué le dijo un protestante a un católico hace 1000 años? Pues nada, porque los protestantes no existían. Dice, y que si Pedro estuvo en Roma, que si no estuvo en Roma, Primera de Pedro 5:13, en la carta que escribió Pedro. Os saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos, saludan con el beso del amor. Paz a todos los que están en Cristo. Entonces, Pedro estaba en Roma, no puede mandar besos de Argentina si no está en Argentina. Lógicamente tiene que estar en Argentina para mandar saludos desde Babilonia, en este caso Roma, ¿no? Entonces, dice aquí, todavía me queda tiempo, Hechos 15:1, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos que no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, y decían que se tenían que circuncidar para que se pudieran salvar. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión, y ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, o sea, son una secta, ahí está hablando de la otra iglesia que se convirtieron a católicos o a cristianos, es lo mismo, cristiano de nombre y católico de apellido, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar ese asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios a mí entre vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su fervor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Porque, pues ahora quieren tentar a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de soportar. Está hablando Pedro. Nosotros creemos más bien en lo que de que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y Pablo contar todas las señales. O sea, después de que habló Pedro, ahora sí, ya dictaminó Pedro, ahora va a hablar Bernabé y Pablo. Contaron todas las enseñanzas y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: hermanos, escuchadme. Simón ha referido cómo Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. El que habla con autoridad es Pedro, que se levantó de la cátedra de Moisés, de la silla, dice que se levantó, y los apóstoles lo tomaron como referente. Nosotros, ya me queda poco tiempo, bueno, nosotros somos la iglesia cristiana de nombre y católica de apellido. Somos la Santa Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica, Romana, Nacional, Imperial, Purgante, Reinante, Militante, Presbiteriana, Reformada, Metodista, Universal del Reino de Dios, Adventista del Primer Día, Pentecostal, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Testigos de la Luz del Mundo, Columna y baluarte de la verdad, Pare de sufrir espiritualmente, no denominacional. Todos esos nombres son de nosotros, no de ellos.
Los protestantes los han robado, los han usurpado, o han tomado algún nombre que está en la Biblia y han fundado su propio grupo, como quien organiza su conjunto, quien funda su conjunto. Así lo mismo respecto a la palabra de Dios. Cada quien funda su changarrito para cobrar diezmos, entre otros robos, ¿no? Se autonombran pentecostales, pero pues no vienen de Pentecostés, ¿no? Lo correcto sería decir disque cristianos o disque testigos de Jehová, ¿no? Pseudo-pentecostales. Tu iglesia dices que es pentecostal, pero no puedes comprobar que viene de Pentecostés, ¿no? Y dicen ellos, no, desgraciadamente la iglesia de Cristo se acabó, se corrompió, se hizo pagana, hasta que después de mucho tiempo Jesús se compadeció y refundó su iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Cada grupo dice, la mía. Se acabó el tiempo. Bueno, amigo Osvaldo, has hablado de varias cosas. Yo he procurado presentar evidencia bíblica, sobre todo, que es lo que más me interesa, de que Mateo 16, 18, por ningún lado está Dios Jesucristo fundando nada, ni su propia iglesia, no habla de ninguna fundación, no habla de la fundación de la católica, no habla fundación tampoco de la evangélica. Yo no voy a decir que ahí está Jesucristo fundando la iglesia evangélica. La Biblia dice que los que son de la fe de Cristo Jesús son del linaje de Abraham. Es decir, en la historia humana, quienes han creído en Jesucristo en 2000 años, son la iglesia de Cristo. No sé si en este punto te parece que ya hablaste tus 15 minutos yo hablé mis 15 minutos de introducción, de refutación, tú lo mismo, ha pasado ya una hora. Yo personalmente ya no tengo nada más que decir ni que preguntar al respecto. Si te parece bien, damos por cerrada aquí la transmisión. Ok, muy bien, Javier. Agradezco a los que se hayan podido conectar y hayan estado participando de la transmisión. A ti, Osvaldo Belcastre, me parece que eres un hombre muy bien intencionado, muy predispuesto. Lo único que te puedo decir es de que nosotros creemos en la fe de Cristo Jesús, y si tú crees en este Cristo Salvador, Señor de nuestras vidas y nuestras almas, estamos hablando más o menos de lo mismo. Un saludo para ti y un saludo para toda la audiencia que ha podido estar presente en esta noche. Bueno, gracias, Javier. Un gusto, hermano. Chao. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Un gusto, igualmente. Adiós.